Mateo siempre despertaba antes que su mamá. Sabía que ella estaba cansada, que trabajaba muchas horas en el supermercado y que cada peso que traía a casa era para ellos. Nunca se quejaba cuando Valeria lo vestía a toda prisa en la mañana, cuando tenía que compartir su desayuno con su hermanita, o cuando su mamá le pedía que cuidara de Sofía mientras ella salía corriendo para tomar el camión. Vivían en un pequeño departamento en la colonia San Joaquín, en la Ciudad de México. No era bonito, pero tenía lo necesario. Una sala con un sofá viejo, una cocina pequeña y dos habitaciones, una para su mamá y otra para él y Sofía. Mateo tenía 5 años, Sofía 4. Eran inseparables. Su mamá decía que eran como uña y mugre. Pero algo cambió en su casa cuando llegó Rubén. La primera vez que lo vio, Mateo no supo qué pensar. Era un hombre alto, de manos grandes y voz gruesa. Tenía el cabello corto y oscuro, con unas pocas canas en las sienes. No sonreía mucho, pero cuando lo hacía, a su mamá se le iluminaban los ojos. «Este es Rubén», les dijo Valeria con una sonrisa nerviosa. «Va a vivir con nosotros». Mateo se quedó callado. Sofía, sin embargo, se acercó con curiosidad. «¿Eres mi papá?», preguntó ella con su vocecita dulce. Mateo sintió un nudo en la garganta. Rubén no era su papá. Su verdadero papá se había ido cuando él tenía 2 años, y aunque Valeria decía que no valía la pena recordarlo, Mateo aún tenía una foto guardada debajo de su colchón. Rubén miró a Sofía con sorpresa, pero luego sonrió. «No, chiquita, pero voy a cuidar mucho de ustedes». Mateo no estaba seguro de si eso era bueno o malo. Los días pasaron, y la presencia de Rubén se volvió parte de su rutina. Se levantaba temprano como su mamá, se iba a trabajar y regresaba en la noche. No hablaba mucho con Mateo, pero a veces le preguntaba cómo le había ido en la escuela. Con Sofía era diferente. Le hacía trenzas en el cabello, le enseñaba a dibujar perritos y la cargaba cuando se cansaba de caminar. Eso no le gustaba a Mateo. Una noche, mientras Valeria preparaba la cena, se sentó junto a su mamá y le susurró: «No quiero que Rubén viva aquí». Valeria suspiró y le acarició el cabello. «Sé que es difícil, mi amor, pero Rubén nos quiere, nos va a ayudar». Mateo no estaba tan seguro de eso. El viernes en la noche, su mamá tenía que quedarse en el supermercado hasta tarde, lo que significaba que Rubén cuidaría de ellos. Mateo no le dijo nada a Sofía, pero se quedó despierto mucho tiempo después de que su hermanita se durmió. Desde su cama, con los ojos bien abiertos, escuchó cuando Rubén apagó la televisión en la sala y entró a su habitación. Sintió que su corazón latía rápido, pero Rubén solo le acomodó la cobija a Sofía y apagó la luz. Esa fue la primera vez que Mateo pensó que tal vez Rubén no era tan malo, pero no podía estar seguro, y en su pequeño mundo de 5 años, eso era suficiente para seguir desconfiando. Mateo no podía explicarlo, pero había algo en Rubén que lo inquietaba. A veces, cuando hablaba con su mamá en voz baja en la cocina, Mateo sentía que algo no estaba bien. Otras veces, cuando Rubén se quedaba mirándolo sin decir nada, Mateo sentía un escalofrío, aunque no supiera por qué. No era que le gritara o que los tratara mal. Al contrario, siempre se mostraba paciente. Pero Mateo no podía evitar preguntarse si esa paciencia era real o si solo era una fachada. Las noches eran lo peor. Desde que Rubén se mudó, su mamá llegaba tarde con más frecuencia. Antes, cuando Valeria trabajaba, Mateo y Sofía se dormían juntos, con la luz del pasillo encendida. Pero ahora, Rubén era el que les decía que era hora de dormir y apagaba la luz. «No tienes que quedarte despierto», le dijo Rubén una noche cuando lo vio con los ojos abiertos. «No pasa nada malo». Mateo no le respondió. Solo cerró los ojos y fingió que dormía. Un día, después de la escuela, Mateo llegó a casa con Sofía. Su mamá aún no había vuelto del trabajo, pero Rubén ya estaba ahí. Estaba en la cocina, sirviéndoles un plato de arroz con pollo. «Coman antes de que se enfríe», les dijo. Sofía, feliz, se sentó a la mesa y empezó a comer. Mateo, en cambio, se quedó parado en la puerta, mirando a Rubén con cautela. «¿Qué pasa?», preguntó Rubén, notando su incomodidad. Mateo frunció el ceño. «No tienes que darnos de comer». Rubén parpadeó, sorprendido.
Luego suspiró y dejó la cuchara en el plato. Mateo, sé que no soy tu papá. No intento reemplazarlo, solo quiero ayudar. El niño no contestó. Solo se sentó junto a Sofía y empezó a comer en silencio. Esa noche, Mateo estaba acostado con Sofía cuando la vio levantarse de la cama. Medio dormida, con su osito de peluche en la mano, caminó hacia la puerta y salió del cuarto. Mateo se incorporó de golpe. «¿A dónde vas?», susurró, pero su hermana no respondió. La siguió hasta el pasillo y vio que se dirigía al cuarto de Rubén. Su corazón se aceleró. «¡Sofía!», la llamó en voz baja, pero su hermana abrió la puerta. Mateo sintió un escalofrío en la espalda. Corrió tras ella y se asomó dentro del cuarto. Rubén estaba despierto, con la luz tenue de la lámpara encendida. Se veía confundido. «¿Qué pasa, chiquita?». «Tuve una pesadilla», murmuró Sofía con los ojos entrecerrados. Rubén le sonrió con ternura. «Vamos, te llevo a tu cama». Mateo sintió que algo se retorcía en su estómago. Se escondió antes de que Rubén pudiera verlo y corrió de vuelta a su habitación. Se metió en la cama y cerró los ojos con fuerza, fingiendo que dormía cuando Rubén regresó con Sofía en brazos y la acostó. Se quedó inmóvil hasta que Rubén salió de la habitación. Esa noche, Mateo decidió que tenía que estar más atento, porque aunque todos confiaban en Rubén, él aún no estaba seguro de quién era realmente. Mateo despertó de golpe. No sabía qué hora era, pero la casa estaba en completo silencio. Solo se escuchaba la lluvia golpeando la ventana. Se frotó los ojos y miró a su lado. Sofía dormía abrazada a su osito de peluche, respirando tranquila. Suspiró y cerró los ojos otra vez, pero entonces lo escuchó. Un grito ahogado, apenas un quejido. Se sentó en la cama con el corazón latiendo fuerte. Venía del cuarto de Rubén. Por un momento pensó que lo había imaginado, pero entonces escuchó otro sonido, un sollozo. «Sofía». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se bajó de la cama en puntillas y caminó hasta la puerta del cuarto, abriéndola lentamente. El pasillo estaba oscuro, pero la puerta del cuarto de Rubén tenía una rendija de luz encendida. «Sofía», susurró con miedo. Otro sollozo. Mateo sintió el estómago revuelto. No entendía lo que estaba pasando, pero algo no estaba bien. Sin pensarlo, corrió a la sala y se subió a una silla para alcanzar el teléfono. Sus manos temblaban mientras marcaba los números que su mamá le había enseñado a usar en una emergencia. «¿Cuál es su emergencia?», respondió una voz al otro lado. Mateo sintió un nudo en la garganta, pero respiró hondo. «Mi hermana está llorando en el cuarto de mi padrastro», susurró. «Creo que le está haciendo algo malo». El silencio al otro lado de la línea duró un segundo. «¿Estás en casa con un adulto?». «Solo con él». Mateo tragó saliva. «Mi mamá está en el trabajo». «Escúchame bien, niño», dijo la operadora con voz seria. «Quédate en un lugar seguro. Unos oficiales están en camino». Mateo colgó y se quedó inmóvil con el teléfono en la mano. El sonido de la lluvia seguía golpeando la ventana, pero lo único que podía escuchar era el latido acelerado de su corazón. Todo iba a cambiar después de esta noche. Y él no tenía idea de cómo. Los minutos se hicieron eternos. Mateo seguía de pie en la sala con el teléfono en la mano, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. Su respiración era rápida y entrecortada. No sabía qué hacer. ¿Se escondía? ¿Iba a buscar a Sofía? El sonido de una sirena a lo lejos le dio la respuesta. De repente, las luces rojas y azules iluminaron la ventana del departamento, proyectando sombras en las paredes. Mateo corrió a la puerta y se quedó parado ahí con las manos apretadas en puños. Unos golpes fuertes hicieron eco en el pasillo. «¡Policía! ¡Abra la puerta!». Mateo apenas pudo reaccionar cuando la puerta del cuarto de Rubén se abrió de golpe. «¿Qué demonios está pasando?». Su voz sonó ronca con confusión. Rubén se quedó en shock al ver a Mateo parado en la sala con los ojos muy abiertos, su cara pálida y temblorosa. En ese momento, los golpes en la puerta se repitieron con más fuerza. «Abra ahora o la derribamos». Rubén se acercó rápidamente a la puerta y la abrió. 3 policías armados entraron de inmediato. «¡Policía! ¡Abra la puerta!»,
gritó una voz firme desde el pasillo. Rubén frunció el ceño y se levantó del sofá. Antes de que pudiera reaccionar, los golpes en la puerta se intensificaron. «Abra ahora o tendremos que intervenir». Con el rostro aún confuso, Rubén giró la perilla y abrió la puerta. 3 agentes entraron de inmediato, escaneando la habitación con la mirada. «Recibimos una llamada de emergencia. ¿Hay menores en la casa?», preguntó uno de ellos. «Sí, están en su habitación», respondió Rubén, levantando las manos levemente. «Pero no entiendo qué sucede». Mateo miró a los oficiales con el corazón latiéndole fuerte. «Mi hermana estaba llorando en su habitación», susurró. Creí que le estaban haciendo algo malo». Uno de los policías intercambió una mirada con su compañero. «Vamos a revisar la situación», dijo el oficial. «Señor, le pedimos que colabore mientras aclaramos lo sucedido». «¿Dónde está la niña?», preguntó otro policía con tono severo. Mateo sintió el aire atascado en la garganta. Señaló con su mano temblorosa hacia el pasillo. Uno de los oficiales corrió hacia la habitación. Segundos después, volvió con Sofía en brazos. La niña tenía el rostro confundido y los ojos llenos de sueño. «Está bien, no tiene heridas visibles», informó el policía. Mateo sintió que sus piernas perdían fuerza. «Mateo, ¿qué hiciste?», murmuró Rubén con la voz entrecortada. El niño no pudo responder. Valeria llegó corriendo al departamento minutos después, aún con el uniforme del supermercado y el cabello desarreglado por la lluvia. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exclamó, con la respiración agitada. Cuando vio a Rubén esposado, dio un paso adelante, pero uno de los oficiales levantó una mano para detenerla. «Señora, recibimos una llamada de emergencia. Su hijo reportó que su hermana estaba en peligro». «¿Peligro? ¿De qué están hablando?». Valeria giró la mirada hacia Mateo, quien se encogió bajo su escrutinio. Luego miró a Sofía, medio dormida en brazos de un oficial. «Necesitamos llevar a su pareja a la estación mientras aclaramos la situación», dijo el policía con voz profesional. «Es parte del protocolo». «Pero él no ha hecho nada», insistió Valeria con una mezcla de angustia y furia. «Mi hija está bien», el oficial suspiró. «Señora, podemos discutir esto en la comisaría. Necesitamos proceder». «Mateo». El niño bajó la cabeza, apretando los labios con fuerza. «Mamá». Sofía estaba llorando. Pensé que... Valeria pasó una mano por su rostro, temblando. Luego miró a Rubén. «Díganme la verdad». Rubén respiró hondo, aún con las manos esposadas. «Sofía vino a mi cuarto. Estaba teniendo una pesadilla. Se despertó asustada y se puso a llorar. Intenté calmarla, pero Mateo creyó que yo...». Se interrumpió. El silencio en la sala se volvió insoportable. «Mamá», susurró Sofía con voz somnolienta. «Tuve un sueño feo». La cara de Valeria se llenó de angustia. Miró a Mateo, luego miró a Rubén. Finalmente, miró a los policías. «Tienen que llevarlo a la estación para el procedimiento estándar», dijo uno de los oficiales. «Es protocolo». Rubén bajó la cabeza, sin oponer resistencia. Valeria se mordió los labios tragándose un grito de frustración. «Voy a la estación con ustedes». Mateo sintió el mundo desmoronarse a su alrededor mientras veía cómo los policías sacaban a Rubén esposado por la puerta. Sabía que algo estaba mal, pero ya era demasiado tarde para detenerlo. La patrulla se alejó con Rubén en el asiento trasero, esposado y en silencio. Mateo lo vio desaparecer entre las luces rojas y azules, sintiendo un vacío extraño en el estómago. No entendía del todo lo que había hecho, pero por primera vez sintió miedo de que su mamá estuviera enojada con él. Valeria estaba en la puerta, con los brazos cruzados y la mirada fija en la calle, como si esperara que todo fuera una pesadilla y que, al despertar, Rubén siguiera en casa. Mateo se acercó con paso tembloroso. «Mamá». Valeria se giró lentamente. Su rostro no tenía enojo, pero tampoco era el mismo de siempre. Parecía cansada, como si la vida le hubiera quitado toda la fuerza de un solo golpe. «Métete a la casa», le dijo en voz baja. «Tengo que llevar a Sofía al hospital». Mateo sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué?». «Es parte del protocolo», dijo sin mirarlo.
Los niños que están en peligro tienen que ser revisados. Mateo miró a Sofía, que estaba abrazada a su osito de peluche y con los ojos llenos de sueño. No entendía lo que pasaba. No entendía por qué Rubén se había ido, ni por qué su mamá tenía esa cara triste. ¿Yo voy también?, preguntó con voz temblorosa. Valeria negó con la cabeza. No, quédate aquí. No hagas nada. No digas nada. Mateo sintió que su estómago se hacía un nudo. Su mamá nunca le hablaba así. Se quedó solo en el departamento, sentado en el sofá con las rodillas dobladas contra el pecho. Afuera seguía lloviendo, y las sombras de los relámpagos parpadeaban en la ventana. No sabía qué hacer. Quería que su mamá volviera y le dijera que todo estaba bien. Quería que Rubén entrara por la puerta y lo regañara por ser tan desconfiado. Quería que Sofía se despertara y le dijera que todo había sido un mal sueño. Pero la casa estaba vacía, y lo único que tenía eran las palabras de su mamá resonando en su cabeza. No hagas nada. No digas nada. Las horas pasaron lentas. Cuando la puerta se abrió de nuevo, Mateo corrió hacia su mamá. «Mamá, yo te ve a la cama, Mateo», dijo Valeria con voz apagada. Mateo se quedó quieto, esperando que ella le dijera algo más, pero su mamá ni siquiera lo miró. Solo cerró la puerta y caminó hacia la cocina, donde apoyó las manos en la mesa y suspiró. Sofía ya estaba dormida en sus brazos. Mateo bajó la cabeza. No insistió más. Solo caminó hacia su habitación y se metió en la cama, apretando la manta contra su pecho. Había querido proteger a su hermana, había querido hacer lo correcto. Pero en lugar de eso, sentía que había roto a su familia. Mateo se despertó sintiendo un nudo en la garganta. A su lado, Sofía dormía tranquila, abrazando su osito de peluche, ajena a todo lo que había pasado la noche anterior. Pero él no podía olvidarlo. El departamento estaba en completo silencio. No se escuchaba el sonido de la televisión, ni el olor del café que su mamá solía preparar en la mañana. Se levantó con cuidado y caminó descalzo hasta la sala. Valeria estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida en el suelo. «Mamá». Ella levantó la vista, pero no sonrió. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado toda la noche. «Anda, Mateo. Ponte los zapatos. Vamos a la comisaría». El niño sintió el estómago revuelto. «¿Y Rubén?». Valeria apretó los labios. «Eso es lo que vamos a averiguar». El camino en el taxi fue tenso. Sofía iba medio dormida en los brazos de su madre, mientras Mateo miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba bajo un cielo gris. Cuando llegaron a la comisaría, Valeria tomó a Sofía en brazos y caminó con paso firme hasta la recepción. «Vengo a ver a Rubén López», dijo con voz tensa. El policía detrás del escritorio hojeó unos papeles antes de responder. Fue trasladado a otra área para interrogatorio. Valeria cerró los ojos por un momento. «Necesito hablar con él». El policía la miró con atención. «¿Es usted la madre del niño que hizo la llamada?». Mateo sintió el cuerpo rígido. Valeria tardó en responder. «Sí», dijo finalmente. El policía frunció el ceño, pero asintió. «Esperen aquí». Se alejó por un pasillo, dejando a la familia en la recepción. Mateo sintió que su mamá lo miraba. Cuando alzó la vista, vio que sus ojos estaban llenos de una tristeza que no había visto antes. «Mateo, ¿por qué llamaste?». El niño tragó saliva. Porque Sofía estaba llorando. «Y tú pensaste lo peor», completó ella. Mateo bajó la cabeza. Quería protegerla. Valeria suspiró y se frotó la cara. «Lo sé, hijo». Pero su voz sonaba cansada, derrotada. Minutos después, un policía los llevó a un cuarto pequeño con una mesa y sillas de metal. Rubén estaba ahí. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, pero ahora tenía el rostro cansado y ojeroso. Cuando vio a Valeria y a los niños, su expresión fue imposible de leer. Mateo se quedó paralizado. No sabía qué hacer, no sabía qué decir. Rubén miró directamente a Mateo. «¿Por qué hiciste eso?». El niño sintió que el estómago se le encogía. «Yo pensé que...». Rubén cerró los ojos y suspiró. «Me llamaron en la madrugada. Me investigaron. Me trataron como un criminal». Mateo sintió ganas de llorar. «Perdón». Rubén negó con la cabeza. «No se trata de perdón, Mateo. Se trata de lo que hiciste».
El niño se mordió el labio, apretando los puños. Valeria tomó aire y habló con voz firme. Ya sé lo que pasó. Sofía tuvo una pesadilla. Se despertó asustada y lloró. Tú la ayudaste, pero Mateo lo malinterpretó. Rubén apretó la mandíbula. ¿Y eso quién se lo explica a la policía? Silencio. Mateo sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. No quise hacer daño. Rubén lo miró, pero su expresión no cambió. Valeria tragó saliva y miró al policía. ¿Qué va a pasar con él? El oficial suspiró. Realizamos la evaluación médica de la niña y no encontramos signos de abuso, informó el oficial. Sin embargo, como parte del protocolo, el señor Rubén debe permanecer unas horas más hasta que completemos la declaración de la familia. Valeria cerró los ojos, aliviada, pero todavía tensa. ¿Eso significa que puede irse hoy? Sí, pero necesitamos aclarar bien lo sucedido antes de dejarlo en libertad. Valeria asintió lentamente. Voy a esperar. El policía los miró a todos y luego salió de la sala. Rubén no dijo nada. Solo se quedó ahí con las manos sobre la mesa, mirando a Mateo con una mezcla de cansancio y decepción. Mateo no pudo sostenerle la mirada, porque por primera vez se dio cuenta de que su miedo había causado algo mucho peor que un simple malentendido. Mateo no podía dejar de mirar sus manos. Estaban cerradas sobre su pantalón, apretadas en puños pequeños. No quería alzar la cabeza, porque sentía la mirada de Rubén fija en él. Sabía que si lo hacía, vería en sus ojos algo que nunca antes había visto. Decepción. El aire en la sala era pesado, silencioso. Valeria no había dicho nada más desde que el policía se fue. Solo se quedó con la espalda recta, esperando como si todavía no supiera cómo reaccionar. Sofía, ajena a todo, se removió en los brazos de su madre y murmuró con voz baja: «Tengo hambre». Valeria suspiró y acarició su cabello. «Enseguida salimos, mi amor». Fue entonces cuando Rubén habló. «No tienes que quedarte, Valeria». Su voz era baja, sin enojo, pero con un cansancio profundo. «Claro que tengo que quedarme», respondió ella. «Esto fue un error y quiero que todo se aclare». Rubén dejó escapar una risa amarga. «Un error. Me esposaron. Me sacaron de mi casa en medio de la lluvia. Me interrogaron como si fuera un monstruo». Mateo apretó los labios con fuerza. «Rubén», intentó decir su mamá. «¿Sabes qué es lo peor?», la interrumpió él. «Que cuando vi a la policía en la puerta, cuando me pusieron las manos en la espalda, cuando me sacaron del departamento, pensé que confiabas en mí». Valeria parpadeó sorprendida. «Yo», Rubén negó con la cabeza. «Pero no. En tu cara vi la duda». Valeria bajó la vista, incapaz de responder. Rubén suspiró y luego volvió a mirar a Mateo. El niño sintió que el pecho se le hacía un nudo. «Mateo», dijo Rubén con voz cansada. «¿Por qué lo hiciste?». Mateo tragó saliva y murmuró: «Porque tenía miedo». Rubén entrecerró los ojos. «¿Miedo de qué?». Mateo no respondió. No podía decirlo. No podía decir que había estado seguro de que algo malo pasaba, de que Rubén no era de fiar, de que su hermana estaba en peligro. Porque ahora todo sonaba ridículo. Ahora todo se veía diferente. «Tu hermana estaba teniendo una pesadilla», continuó Rubén. «Se despertó llorando y fui a verla. Solo eso». Mateo sintió su estómago revolverse. «Josa, creíste que le hacía daño». Las palabras eran claras, directas. Mateo asintió con la cabeza, sintiéndose más pequeño que nunca. Rubén pasó una mano por su cara y dejó escapar otro suspiro. «La policía me va a dejar ir». No encontraron nada porque no había nada que encontrar. Pero lo que pasó esta noche no se borra. El niño sintió las lágrimas picándole los ojos. No quería llorar frente a Rubén. No quería que pensara que era un bebé. «¿Puedo irme con ustedes?», preguntó Rubén finalmente, mirando a Valeria. Ella asintió lentamente. «Sí». Pero Mateo vio algo extraño en su expresión. Algo que le hizo sentir que, aunque Rubén volviera a casa con ellos, ya nada sería igual. El camino de regreso a casa fue silencioso. Valeria sostenía a Sofía en brazos, que ya estaba medio dormida, y caminaba con paso firme sin voltear a ver a Rubén. Mateo lo seguía de cerca, con la cabeza baja, sintiendo el peso de lo que había hecho. Nadie dijo una palabra.
Cuando entraron al departamento, Valeria llevó a Sofía directo a la habitación y la acostó en la cama. La niña ni siquiera abrió los ojos. Solo murmuró algo entre sueños y se acomodó con su osito de peluche. Mateo se quedó en la sala, de pie, sin saber qué hacer. Rubén cerró la puerta detrás de él y se apoyó en la pared con los brazos cruzados. Su cara no tenía enojo, pero tampoco tenía la calidez de antes. «Anda a tu cuarto, Mateo», dijo su mamá con voz baja cuando regresó de la habitación. El niño dudó. Miró a Rubén, esperando que dijera algo, que le diera una señal de que todo estaba bien, pero su padrastro solo desvió la mirada. Mateo sintió un nudo en la garganta y obedeció. Esa noche no pudo dormir. Se quedó acostado, con los ojos abiertos, escuchando el sonido de la lluvia que aún golpeaba la ventana. Pensó en lo que había pasado. Pensó en cómo Rubén había sido llevado esposado, en la cara de su mamá, en el miedo que había sentido cuando creyó que Sofía estaba en peligro. Pensó en que tal vez todo eso se podía haber evitado, pero lo peor de todo era que ahora Rubén ya no lo miraba igual, y eso le dolía más que cualquier regaño. Al día siguiente la casa no era la misma. Valeria preparó el desayuno como siempre, pero no tarareaba ninguna canción mientras cocinaba. Sofía jugaba con su cereal sin darse cuenta del ambiente tenso. ¿Y Rubén? Rubén apenas hablaba. «Mateo, come tu desayuno», dijo Valeria, tratando de sonar normal. El niño obedeció en silencio, pero no pudo evitar mirar a Rubén de reojo. Antes, su padrastro se sentaba a la mesa con ellos. Hablaba con Sofía. Preguntaba cómo había estado el día en la escuela. Hoy, en cambio, solo tomaba su café en silencio, con la mirada perdida en algún punto de la pared. Mateo tragó saliva y bajó la cabeza. Durante el resto del día, Rubén se mantuvo distante. Se fue temprano a trabajar sin decir mucho y regresó tarde en la noche. Mateo lo escuchó entrar y sintió un impulso de salir de su cuarto para hablar con él, pero algo lo detuvo. No sabía si era miedo o culpa, tal vez las dos cosas. Se quedó despierto mirando el techo, preguntándose cuánto tiempo más seguirían así, y si algún día las cosas volverían a ser como antes. La tensión en casa no desapareció con los días. Rubén seguía saliendo temprano y regresando tarde. Apenas hablaba con Valeria, y cuando lo hacía, su voz sonaba seca, distante. Con Sofía, intentaba ser el mismo de siempre, pero incluso ella notaba que algo había cambiado. Mateo lo sentía más que nadie. Desde aquella noche, su padrastro casi no lo miraba. No lo llamaba para preguntarle sobre la escuela, no le ofrecía su mano cuando cruzaban la calle, no le daba palmaditas en la cabeza como antes. Era como si hubiera dejado de existir para él, y dolía. Esa noche, Mateo no podía dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, escuchando el sonido del refrigerador en la cocina y el tic-tac del reloj en la pared. No aguantaba más. Salió de la cama en silencio y caminó hasta la sala donde la luz del televisor parpadeaba en la oscuridad. Rubén estaba ahí, sentado en el sillón, con los brazos cruzados y la mirada fija en la pantalla. Mateo sintió el estómago apretarse. Quiso hablar, pero por primera vez no sabía qué decir. Rubén se dio cuenta de su presencia y por un momento pareció sorprendido. Luego, su rostro volvió a endurecerse. «¿No puedes dormir?», preguntó sin emoción en la voz. Mateo negó con la cabeza. Rubén suspiró y apagó el televisor. La sala quedó en completa penumbra, solo iluminada por la luz tenue del pasillo. El silencio entre ellos era tan pesado que Mateo sintió ganas de correr de vuelta a su habitación, pero no lo hizo. «Yo lo siento», murmuró finalmente. Rubén no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue baja, pero firme. «¿Sabes lo que hiciste, Mateo?». El niño tragó saliva y asintió. «Sí». «¿En serio?». Mateo dudó. Rubén apoyó los codos en sus rodillas y entrelazó las manos. «Pensaste que tu hermana estaba en peligro, ¿verdad?». «Sí». «¿Y qué fue lo primero que hiciste?». Mateo bajó la cabeza. «Llamé a la policía, sin hablar conmigo, sin verificar si algo malo estaba pasando». El niño sintió su rostro arder de vergüenza. Tenía miedo. Rubén dejó escapar una risa seca. «Y tu miedo me convirtió en un criminal». Mateo levantó la vista de golpe.
No quería eso. Rubén se pasó una mano por la cara y suspiró. Lo sé, Mateo. Sé que solo querías proteger a Sofía. El niño sintió los ojos arder, pero se negó a llorar. Pero ya no confías en mí. Rubén no respondió de inmediato. Luego, con voz más suave, dijo, no es que no confíe en ti. Es que no sé cómo volver a ser el mismo después de lo que pasó. Mateo apretó los puños. ¿Cómo hago para arreglarlo? Rubén lo miró por un momento largo. Luego, con voz cansada, dijo, no sé si puedas. Mateo sintió que su corazón se rompía un poco, pero esta vez no corrió, no se escondió, solo se quedó ahí, en la oscuridad, con la esperanza de que, algún día, las cosas volvieran a ser como antes. Los días siguieron pasando, pero la casa seguía sintiéndose diferente. Mateo notaba que su mamá intentaba actuar como si todo estuviera bien. Le sonreía a Rubén, le servía el café antes de que él se levantara para ir a trabajar, le preguntaba cómo le había ido en el día. Pero Rubén ya no respondía con la misma calidez. Seguía distante, reservado. Mateo no entendía del todo lo que eso significaba, pero sí sabía algo. Aunque su padrastro ya no estaba en la comisaría, no había vuelto del todo a casa. No a la casa que tenían antes de aquella noche. Una tarde Mateo estaba sentado en el suelo de la sala, dibujando con los colores de Sofía. No era un gran artista, pero le gustaba hacer garabatos. Dibujó a su mamá con una gran sonrisa, a Sofía con su osito de peluche, y sin pensarlo demasiado, dibujó a Rubén. Pero cuando vio el dibujo, algo no cuadraba. El Rubén que él había dibujado tenía la misma cara de siempre, pero no se veía igual al de la vida real, porque el de la vida real ya no sonreía. Mateo sintió un nudo en el estómago y se mordió el labio. Esa noche, mientras su mamá lavaba los platos en la cocina, Mateo se acercó y tiró de su blusa suavemente. «Mamá». Valeria se secó las manos con un trapo y lo miró. «¿Qué pasa, mi amor?» Mateo dudó. «Rubén ya no quiere vivir con nosotros». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Por qué dices eso?» Mateo bajó la mirada. «Porque ya no habla, ya no juega conmigo, ya no es como antes». Valeria suspiró y se agachó para quedar a su altura. «Escucha, cariño, a veces cuando las cosas duelen toma tiempo que sanen». Mateo frunció el ceño. «¿Pero se va a ir?» Valeria no respondió de inmediato. Luego, con una tristeza en los ojos que Mateo no entendía del todo, dijo, «No lo sé». El niño sintió que algo se apretaba en su pecho. No le gustaba esa respuesta. Prefería que su mamá le dijera que todo estaría bien, que Rubén seguiría en casa, que nada iba a cambiar. Pero por primera vez, Valeria no le estaba dando esa seguridad. Y eso le daba más miedo que cualquier otra cosa. Esa noche Mateo no pudo dormir. Se quedó en su cama mirando el techo, con las palabras de su mamá resonando en su cabeza. «No lo sé». Apretó las cobijas contra su pecho, sintiéndose pequeño, indefenso. Se suponía que llamar a la policía haría que las cosas mejoraran. Se suponía que estaba protegiendo a Sofía, pero, en vez de eso, ahora tenía miedo de que su familia se rompiera. Y lo peor de todo era que sabía que la culpa era suya. El sol ya se había ocultado cuando Rubén llegó a casa. Como siempre, entró en silencio, dejó sus llaves sobre la mesa y se dirigió directo a su habitación sin siquiera mirar a Mateo. El niño lo observó desde la sala, sintiendo el mismo peso en el pecho que había sentido durante días. No podía seguir así. Tomó aire y con el corazón latiéndole fuerte, caminó hasta la habitación de Rubén. La puerta estaba entreabierta, y Mateo asomó la cabeza. «¿Puedo entrar?» Rubén levantó la vista. Parecía cansado, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. «Es tarde, Mateo. Ve a dormir». El niño apretó los labios y entró de todos modos. Rubén suspiró, pero no lo detuvo. Mateo caminó lentamente hasta la cama y sacó algo de detrás de su espalda. Era un dibujo. Lo había hecho en la tarde usando los colores de Sofía. En él había 4 figuras de palitos. Su mamá, Sofía, Rubén y él. Todos estaban juntos. Y, a diferencia de los dibujos anteriores, esta vez Rubén sonreía. El niño lo extendió con manos temblorosas. «Hice esto para ti». Rubén lo miró por un momento sin decir nada. Luego tomó el dibujo con cuidado.
Lo observó en silencio, pasando los ojos por cada detalle, cada trazo infantil, cada color que Mateo había escogido. El niño esperó una reacción, un gesto, algo, pero Rubén solo suspiró y dejó el dibujo sobre la mesa. Gracias, Mateo. Nada más. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Ya no estás enojado? Rubén cerró los ojos por un momento. No es enojo, Mateo. El niño frunció el ceño. Entonces, ¿qué es? Rubén guardó silencio. Mateo apretó los puños. Yo solo quería ayudar a Sofía. Rubén lo miró. Lo sé. No sabía que iba a hacerte daño. Rubén suspiró y pasó una mano por su cara. Lo que pasó esa noche. Se detuvo eligiendo sus palabras con cuidado. No fue tu culpa, Mateo. El niño lo miró con sorpresa. ¿No? Rubén negó con la cabeza. No, eras un niño asustado. Pensaste que tu hermana estaba en peligro y actuaste. Eso no es malo. Mateo bajó la vista. Pero ahora todo está raro. Rubén se quedó en silencio por unos segundos. Luego, con un tono más suave, dijo: a veces las cosas toman tiempo en volver a la normalidad. Mateo levantó la mirada. ¿Pero van a volver? Rubén no respondió de inmediato. Miró el dibujo una vez más y, finalmente, con un suspiro, le revolvió el cabello. Ve a dormir, Mateo. El niño supo que esa no era una respuesta, pero, al menos, era un inicio. Los días pasaron, y aunque la casa seguía sintiéndose diferente, algo había cambiado después de aquella noche. Rubén ya no era tan distante con Mateo. No era el mismo de antes, pero tampoco ignoraba su presencia como lo había hecho al principio. Mateo se dio cuenta de que, al menos, ahora lo miraba cuando hablaba. No sabía si eso significaba que todo estaba mejorando, pero quería creer que sí. Una tarde, mientras su mamá y Sofía dormían la siesta, Mateo estaba sentado en la sala jugando con un cochecito de juguete. Movía las ruedas lentamente sobre la mesa cuando escuchó la puerta abrirse. Rubén acababa de llegar del trabajo. El niño levantó la vista y lo vio dejar sus llaves sobre la mesa como siempre, pero esta vez, en lugar de irse directo a su cuarto, se quedó ahí, mirándolo. ¿Te gustan los coches?, preguntó de repente. Mateo parpadeó, sorprendido por la pregunta. Sí, respondió en voz baja. Rubén se quedó pensativo por un momento. ¿Sabes qué? Hace mucho tenía uno igual cuando era niño. Mateo levantó más la vista. ¿Sí? Rubén asintió. Me lo regaló mi papá en un cumpleaños. Era rojo y siempre decía que cuando creciera iba a tener uno de verdad. Mateo dejó su cochecito sobre la mesa. ¿Y tienes uno? Rubén se rió un poco. No, nunca lo compré. La vida no siempre sale como uno la planea. El niño frunció el ceño. ¿Eso es malo? Rubén pensó un momento. No siempre. A veces las cosas cambian y aunque al principio no parecen buenas, terminan siendo mejores de lo que imaginábamos. Mateo se quedó callado. Entendió que Rubén no solo hablaba de los coches. Esa tarde, cuando su mamá despertó, vio a Mateo y Rubén sentados en la mesa, empujando el cochecito de juguete de un lado a otro. No hablaban mucho, pero ya no había tanto silencio incómodo entre ellos. Era solo un pequeño gesto, pero para Mateo era un paso importante. Un paso hacia algo que tal vez, con el tiempo, podía parecerse a lo que tenían antes. El aire en la casa se sentía un poco más ligero, pero aún quedaban restos de aquella noche en la que todo había cambiado. Rubén ya no era tan frío con Mateo, pero tampoco se comportaba como antes. Había algo invisible entre ellos, una barrera que no terminaba de romperse. Mateo se esforzaba por hacer todo bien. Guardaba sus juguetes sin que su mamá se lo pidiera. Ayudaba a Sofía a vestirse en las mañanas y comía todo sin quejarse. Pero por más que intentaba portarse bien, Rubén no lo trataba como antes. No lo miraba con la misma confianza, y eso le dolía. Él solo quería que todo volviera a ser normal. Un sábado por la tarde, Mateo estaba en la sala con Sofía, jugando a dibujar. Su hermana intentaba hacer una casa con ventanas torcidas y un sol gigante en la esquina del papel. ¿Te gusta?, preguntó Sofía con una gran sonrisa. Sí, se ve bonito, respondió Mateo, aunque las líneas estaban todas chuecas. Sofía se rió y tomó otro crayón. Mateo, en cambio,
se quedó mirando su propio dibujo. Había intentado hacer algo diferente. En el centro, dibujó a su mamá y a Sofía, y al lado puso a Rubén y a él. Pero algo lo hizo detenerse. Miró el dibujo con atención. Se dio cuenta de que había dibujado a Rubén un poco separado de los demás, como si en su mente todavía no perteneciera del todo. Por la tarde Rubén se sentó en el sofá a ver la televisión. Mateo lo vio desde el otro lado de la sala, dudando si acercarse o no. Respiró hondo y se decidió. Tomó su dibujo y caminó hasta donde estaba su padrastro. «Mira», dijo extendiéndole la hoja. Rubén bajó la mirada y tomó el papel. Lo observó en silencio, repasando cada trazo infantil. «Es nuestra familia», explicó Mateo. «Pero siento que tú sigues un poco lejos». Rubén levantó la vista, sorprendido. «¿Por qué crees eso?» Mateo se encogió de hombros. «Porque antes eras diferente conmigo. Antes me hablábamos más. Antes no te enojabas cuando te decía algo». Rubén dejó escapar un suspiro. «No estoy enojado contigo, Mateo». El niño lo miró con duda. «¿Seguro?» «Seguro», aseguró Rubén. «Solo no ha sido fácil para mí». Mateo se mordió el labio. «¿Por mi culpa?» Rubén negó con la cabeza. «Fue un malentendido, Mateo. Y aunque dolió, no quiero que vivas pensando que esto fue tu culpa». El niño bajó la mirada. «Pero sí fue mi culpa». Rubén lo miró con paciencia. «No, fue miedo. Hiciste lo que creíste que era correcto, y eso es algo que respeto». Mateo levantó la vista. «¿En serio?» Rubén asintió. «Sí, eso significa que eres un niño que se preocupa por los demás, y eso es algo bueno». Mateo sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era tristeza. «¿Entonces estamos bien?» Rubén miró el dibujo pensativo. No respondió de inmediato. «Nos llevará tiempo», dijo finalmente. «Pero lo importante es que estamos intentándolo». Mateo sintió un nudo en la garganta, pero asintió. Rubén tomó el crayón y en lugar de trazar la línea de inmediato, miró al niño. «Vamos a necesitar más dibujos». El niño sonrió, y por primera vez en mucho tiempo sintió que todo realmente iba a estar bien. El tiempo pasó, y aunque la casa nunca volvió a ser exactamente como antes, algo nuevo creció entre ellos. No fue de un día para otro. No fue fácil, pero paso a paso, con pequeños gestos y momentos compartidos, Mateo y Rubén aprendieron a confiar el uno en el otro otra vez. Aquella noche, en la que Mateo había llamado a la policía, no se olvidó. Seguía siendo un recuerdo que a veces se sentía como una sombra, un recordatorio de lo frágiles que pueden ser las relaciones cuando el miedo entra en juego. Pero no dejó una herida abierta, dejó una cicatriz, y las cicatrices no duelen para siempre. Un día, Mateo encontró su viejo dibujo, el que había hecho con su familia, donde Rubén estaba separado de ellos. Lo observó por un rato, comparándolo con la realidad de ese momento. Rubén estaba en el patio con Sofía, ayudándola a andar en bicicleta mientras Valeria los miraba con una sonrisa desde la ventana. Se escuchaban risas, palabras de aliento y la emoción de una niña que aprendía algo nuevo. Mateo miró su dibujo una última vez y tomó un crayón azul. Con mano firme, dibujó una línea que conectaba a Rubén con él, asegurándose de que ya no estuviera apartado. Porque después de todo lo que había pasado, después de los errores y los silencios, después del miedo y la distancia, su familia seguía ahí, diferente, pero entera. A veces en la vida, malinterpretamos situaciones y tomamos decisiones apresuradas sin entender toda la verdad. ¿Te ha pasado alguna vez algo similar a lo que vivió Mateo? Un momento en el que creíste estar protegiendo a alguien, pero al final todo resultó ser diferente. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Nos encantaría leerte. Y si esta historia te llegó al corazón, no olvides dejar tu like y compartir el video para que más personas puedan reflexionar sobre la importancia de la confianza y el perdón. Si te gustan historias como esta, llena de emociones y aprendizajes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Queremos seguir trayéndote relatos que te hagan sentir, pensar y conectar con lo más profundo del ser humano. Antes de irte,
Cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué país estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias.